20.000 cuerpos atravesados por estacas. No era una batalla, era una advertencia. ¿Cómo pudo un solo hombre obligar al ejército más poderoso de su tiempo a retirarse sin ser derrotado en combate? ¿Por qué Mehmed II, conquistador de Constantinopla, se detuvo ante un principado insignificante? ¿Qué tipo de mente convierte su propia tierra en un infierno para destruir al enemigo desde dentro? Y lo más perturbador, ¿por qué el terror que salvó a Vlad terminó destruyéndolo a él mismo? Esta es la historia de un príncipe que entendió algo que ningún general quiso aceptar: que el miedo, usado sin límites, puede vencer a un imperio, pero nunca perdona a quien lo crea. Antes de convertirse en el hombre que haría retroceder a un imperio, Vlad fue un niño arrancado de su hogar. No creció entre aliados, sino entre enemigos. Fue enviado a la corte otomana no como huésped, sino como rehén, una garantía viviente de la sumisión de su padre. Allí, rodeado de lujo y disciplina, aprendió algo más profundo que el arte de la guerra. Aprendió cómo piensa el enemigo. Durante años observó en silencio. Aprendió la lengua turca sin acento. Comprendió la jerarquía militar, los rituales, la psicología de los comandantes y la lógica implacable del poder otomano. No fue educado para gobernar, fue moldeado para obedecer. Pero en ese cautiverio nació algo que ningún maestro pudo controlar: un odio frío, paciente y absoluto. Mientras su hermano Radu se adaptaba, prosperaba y encontraba un lugar en aquella corte, Vlad hacía lo contrario. Cada humillación, cada castigo, cada acto de violencia observado se almacenaba como una lección futura. Cuando finalmente regresó a Valaquia, no volvió como un príncipe ingenuo, sino como un hombre que entendía que el poder no se sostenía con lealtad, sino con miedo. Su venganza no comenzó contra el Imperio Otomano, comenzó en su propio salón del trono. Para consolidar su autoridad, convocó a los boyardos, la nobleza que había traicionado a su familia una y otra vez, a un gran banquete de Pascua. Lo que parecía una ceremonia de reconciliación se convirtió en una sentencia. Los acusó de traición, de servir a sus propios intereses y de conspirar con el sultán. No hubo juicio ni perdón. Los boyardos más ancianos fueron empalados en el patio de su castillo de Targoviste. Los más jóvenes y fuertes fueron encadenados y obligados a marchar más de 100 kilómetros hasta las montañas, donde debían reconstruir una fortaleza en ruinas. Trabajaron hasta morir de agotamiento, hambre y frío. Ninguno regresó. El mensaje fue inmediato y brutal. Vlad no buscaba ser amado, buscaba ser temido. En su visión del mundo, la lealtad no se negociaba, se imponía. El miedo no era un exceso, era una herramienta política. Cada castigo era calculado, cada ejecución era pública. Cada acto de crueldad tenía un propósito claro: eliminar cualquier duda sobre quién gobernaba Valaquia. Así, el príncipe que había sido rehén se transformó en el arquitecto de un nuevo orden basado en el terror. Aseguró su poder interno antes de mirar hacia el exterior. Sabía que el verdadero enemigo no estaba dentro de sus fronteras, sino más allá del Danubio. Y también sabía algo más inquietante: que para enfrentarse al Imperio Otomano no bastaban ejércitos, ni murallas, ni alianzas. Hacía falta algo más profundo, algo que él había aprendido en cautiverio. Había aprendido que incluso los imperios más grandes pueden quebrarse cuando el miedo se vuelve incontrolable. Con la nobleza destruida y el miedo instalado en cada rincón de su principado, Vlad consolidó un sistema de poder basado en una lógica simple y despiadada. En Valaquia no habría espacio para la ambigüedad. La lealtad absoluta garantizaba protección. La traición, real o sospechada, se castigaba con una agonía ejemplar. No era crueldad impulsiva, era un método cuidadosamente diseñado. Cada ejecución era pública. Cada castigo se convertía en un mensaje. Vlad entendía que el miedo solo funciona cuando se ve, cuando se escucha y cuando se recuerda. Los empalamientos no eran actos de rabia, sino ceremonias políticas. La lentitud de la muerte,
El silencio forzado del condenado y la imposibilidad de escapar transformaban el castigo en un espectáculo que nadie podía ignorar. Así, el terror no solo eliminaba enemigos, también prevenía futuras conspiraciones. En poco tiempo, Valaquia dejó de ser un territorio ingobernable para convertirse en un principado inmóvil por el pavor. Los caminos eran seguros no porque existiera justicia, sino porque nadie se atrevía a desafiarla. El robo desapareció, no por moral, sino por miedo a una represalia desproporcionada. Vlad no necesitaba patrullas constantes. Su reputación viajaba más rápido que cualquier soldado. Este sistema no solo controlaba a la nobleza, también disciplinaba al pueblo. Vlad no hacía distinciones entre estatus cuando se trataba de imponer orden. Comerciantes deshonestos, funcionarios corruptos y delincuentes comunes recibían castigos tan severos como los nobles traidores. El mensaje era claro bajo su gobierno. La ley no tenía excepciones. El miedo igualaba a todos. Sin embargo, este equilibrio era frágil. Vlad lo sabía. El terror funcionaba mientras él estuviera presente, mientras su figura se mantuviera como una amenaza constante. No podía permitirse parecer débil ni por un instante. Cada gesto de clemencia podía interpretarse como una grieta en su autoridad. Por eso, su gobierno se volvió cada vez más rígido, más aislado y más dependiente del castigo extremo. Con el control interno asegurado, Vlad dirigió su mirada hacia la frontera. No esperaba la invasión otomana, la deseaba. Sabía que tarde o temprano el sultán Mehmed II intentaría someter Valaquia. Pero Vlad no pensaba enfrentarlo en una batalla convencional. No tenía los números, ni los recursos, ni el tiempo. Su verdadera ventaja no era militar, era psicológica. Había aprendido en cautiverio que los ejércitos otomanos confiaban en la disciplina, en la previsibilidad y en la superioridad numérica. Y entendió que todo eso podía volverse inútil si lograba atacar la mente antes que el cuerpo. Para Vlad, la guerra no se ganaba conquistando territorios, sino destruyendo la voluntad del enemigo. Así comenzó la transformación de Valaquia en un arma. Un arma diseñada no para resistir una invasión, sino para convertirla en una experiencia insoportable. El terror que había usado para gobernar su propio país estaba a punto de proyectarse hacia afuera, más allá del Danubio, contra el imperio más poderoso de su tiempo. Vlad no esperó a que el imperio otomano cruzara el Danubio. Decidió provocar la invasión. Durante meses lanzó incursiones relámpago en territorio otomano que no buscaban conquistar ni mantener posiciones. No eran batallas, eran cacerías humanas diseñadas para sembrar el pánico. Aldeas enteras ardieron en la noche. Pozos fueron envenenados. Campos fértiles quedaron reducidos a cenizas. Cada ataque tenía un único propósito: demostrar que no existía retaguardia segura. Sus hombres no capturaban prisioneros para negociar rescates. Los capturaban para algo mucho más oscuro. Miles de turcos y búlgaros, hombres, mujeres y niños, fueron llevados a Valaquia. Ninguno regresaría a su hogar. Vlad entendía que el terror necesita símbolos, y convirtió a esos cautivos en instrumentos de guerra psicológica. El Danubio, arteria vital del imperio, comenzó a arrastrar balsas cargadas de cuerpos mutilados. Cada cadáver era una advertencia flotante que viajaba río abajo. Con cada incursión, Vlad transformaba su propio país en un paisaje hostil. No defendía Valaquia, la destruía de forma calculada. Quemó sus propios pueblos, arrasó cosechas y dejó aldeas vacías a propósito. Prefería un territorio muerto a uno útil para el enemigo. Su estrategia no buscaba preservar la tierra, sino convertirla en una trampa. El ejército otomano no encontraría provisiones, refugio ni descanso. Encontraría hambre, enfermedad y miedo. Los informes llegaron a Mehmed II cargados de horror. Pueblos desaparecidos, ríos teñidos de rojo, rumores de empalamientos masivos. El sultán respondió con ira y desdén. Para él, Vlad no era un estratega, sino un bandido brutal.
un vasallo insolente que debía ser castigado. Subestimó a su enemigo. No comprendió que Vlad no luchaba por territorio, luchaba con el terror mismo. Cuando el inmenso ejército otomano cruzó el Danubio, lo hizo con la confianza de una fuerza invencible. Más de 100.000 hombres avanzaban en columnas disciplinadas, estandartes ondeando, esperando una batalla campal que nunca llegaría. No encontraron ejércitos formados ni murallas defendidas. Encontraron silencio, aldeas vacías, campos calcinados, un paisaje muerto que parecía observarlos desde los bosques densos que flanqueaban el camino. Ese silencio fue el primer golpe. La sensación de ser vigilado sin ver al enemigo comenzó a corroer a las tropas. Cada noche, pequeños grupos de guerreros valacos surgían de la oscuridad. Degollaban centinelas, incendiaban tiendas y desaparecían antes de que se pudiera organizar una respuesta. No buscaban enfrentamientos prolongados, buscaban privar al ejército del descanso y de la sensación de control. El avance otomano se volvió lento y agotador. Los soldados dormían poco, comían mal y marchaban tensos. El enemigo no estaba frente a ellos, estaba en todas partes y en ninguna. La moral, antes inquebrantable, empezó a resquebrajarse. Vlad no intentaba ganar una batalla. Estaba componiendo una sinfonía de miedo, donde cada nota era una emboscada, cada pausa una noche sin sueño. Mientras Mehmed se irritaba en su pabellón de seda, sus generales ofrecían soluciones tradicionales: formaciones, asedios, choques directos. Ninguna funcionaba. ¿Cómo se combate a un enemigo que conoce cada sendero, cada arroyo y cada sombra de su propia tierra? Vlad había pasado su juventud estudiando a los otomanos. Ahora utilizaba ese conocimiento para desmontar su maquinaria militar desde dentro. La invasión que Mehmed había imaginado como una marcha triunfal se había convertido en una pesadilla progresiva. Vlad estaba logrando exactamente lo que buscaba: arrastrar al ejército más poderoso del mundo hacia el corazón de una trampa diseñada no para destruir cuerpos, sino para quebrar voluntades. A medida que el ejército otomano avanzaba por Valaquia, la sensación de control se desvanecía. Las columnas disciplinadas seguían marchando, pero ya no lo hacían con la confianza de conquistadores, sino con la cautela de hombres que atraviesan un territorio maldito. Cada kilómetro recorrido los alejaba de la lógica de la guerra convencional y los adentraba en un espacio donde las reglas parecían haber desaparecido. No había aldeas que saquear ni graneros que abastecieran a las tropas. Los caminos estaban vacíos, los bosques, densos y silenciosos, parecían observar cada movimiento. La ausencia de un enemigo visible se volvió más inquietante que una batalla abierta. Los soldados comenzaron a sentir que marchaban dentro de una trampa invisible, diseñada para cerrarse lentamente sobre ellos. Cada noche, el campamento otomano era atacado. Pequeños grupos de valacos surgían de la oscuridad con precisión quirúrgica. Degollaban centinelas, incendiaban tiendas y se desvanecían antes de que pudiera organizarse una persecución. No buscaban infligir grandes bajas, buscaban algo más eficaz: privar al ejército del descanso. La falta de sueño se convirtió en un arma silenciosa que erosionaba la disciplina y la moral. Los soldados empezaron a saltar ante cualquier ruido. Cada sombra entre los árboles parecía ocultar una emboscada. El miedo se infiltró en las filas como un veneno lento. El enemigo no estaba frente a ellos, estaba en sus mentes. Vlad había comprendido que un ejército agotado y paranoico es un ejército que empieza a descomponerse desde dentro. El avance se volvió lento y tortuoso. Las órdenes se ejecutaban con retraso. Las patrullas regresaban cada vez más tensas. Los rumores se propagaban con rapidez: historias de empalamientos, de pueblos enteros desaparecidos, de prisioneros liberados a propósito para propagar enfermedades en el campamento. Algunas noches, los valacos dejaban escapar cautivos enfermos para que contagiaran a las tropas. Cada táctica estaba diseñada para deshumanizar y desmoralizar. Desde su pabellón, Mehmed II observaba cómo su ejército, hasta entonces invencible,
comenzaba a mostrar grietas. La irritación reemplazó a la confianza. Sus generales proponían las mismas soluciones de siempre: formar líneas de batalla, buscar un enfrentamiento decisivo, avanzar con mayor agresividad. Ninguna de esas opciones ofrecía una respuesta al verdadero problema. No había un enemigo al que aplastar. Vlad conocía demasiado bien la mente otomana, hablaba su idioma, entendía su cadena de mando, sabía cómo reaccionaban sus comandantes bajo presión. Había pasado su juventud estudiándolos, y ahora utilizaba ese conocimiento para atacarlos donde más les dolía. Cada noche sin dormir, cada ataque inesperado, cada rumor, era una lección aprendida en cautiverio puesta en práctica. El ejército otomano seguía avanzando, pero ya no lo hacía por voluntad propia. Avanzaba arrastrado por el orgullo de su sultán y por la imposibilidad de retroceder sin perder prestigio. Vlad estaba logrando exactamente lo que quería: conducir a Mehmed y a sus hombres hacia el corazón de Valaquia, hacia un lugar donde el terror alcanzaría su máxima expresión. La sinfonía del miedo se acercaba a su clímax, y el ejército más poderoso del mundo marchaba directamente hacia él, sin comprender que cada paso los acercaba no a una batalla, sino a una visión que pondría a prueba los límites mismos de la resistencia humana. Cuando el ejército otomano se acercó a las inmediaciones de Targoviste, Vlad decidió llevar su estrategia al extremo. No intentaría debilitar más a las tropas con emboscadas dispersas ni ataques menores. Apuntaría directamente al centro del poder. Su plan no buscaba una victoria militar convencional. Buscaba decapitar al enemigo de un solo golpe, eliminar al sultán Mehmed II en el corazón mismo de su campamento. Para ello, Vlad hizo algo impensable. Disfrazado de mercader turco, se infiltró en el campamento otomano. Caminó entre miles de soldados, escuchó conversaciones, midió el cansancio, el miedo y la desorientación. Nadie lo reconoció. Era un fantasma entre más de 100.000 hombres. Observó la disposición de las tiendas, las rutas de patrulla y, sobre todo, la ubicación exacta del pabellón del sultán. Aquella información era el núcleo del plan. De regreso con sus hombres, Vlad explicó la operación. No habría retirada si fracasaban. No eran soldados luchando por salario ni por gloria. Eran guerreros endurecidos, leales hasta la muerte, conscientes de que aquella misión podía significar el fin de todos. No hubo dudas. La noche elegida fue oscura, sin luna, como si el cielo mismo encubriera el ataque. A las 3 de la madrugada, el vasto campamento otomano, extendido como una ciudad de tiendas y hogueras, se convirtió en su propia debilidad. Los primeros centinelas fueron eliminados en silencio. Los valacos avanzaron vestidos de oscuro, moviéndose entre las tiendas con antorchas apagadas y acero desnudo. Durante unos instantes, todo permaneció en calma. Luego, el caos estalló. Cientos de tiendas ardieron al mismo tiempo. Los atacantes comenzaron a gritar, pero no en su idioma. Gritaban en turco, dando órdenes contradictorias, sembrando confusión y acusaciones de traición. Los soldados otomanos despertaron desorientados, salieron de sus tiendas sin saber quién era enemigo y quién aliado. En la oscuridad, comenzaron a atacarse entre ellos. La disciplina, pilar del ejército otomano, se desintegró en minutos. Los jenízaros intentaron establecer un perímetro de defensa alrededor de los pabellones de mando, pero eran atacados desde todas direcciones, incluso desde el interior de sus propias filas. El sistema de mando del ejército más poderoso del mundo colapsaba bajo su propio peso. Vlad lideraba el ataque principal. No dirigía desde la retaguardia. Avanzaba espada en mano, abriéndose paso entre la confusión y la muerte, con la mirada fija en la tienda donde había visto al sultán. Cada enemigo abatido lo acercaba a su objetivo. La lucha más feroz se produjo alrededor de los pabellones de visires y generales, defendidos por los mejores guerreros del imperio. Finalmente, los hombres de Vlad irrumpieron en la tienda más grande y lujosa. Masacraron a todos los que estaban dentro.
Pero Mehmed no estaba allí. Alertado por el tumulto inicial, había sido evacuado a un lugar seguro en los primeros minutos del ataque. El objetivo principal había escapado por un margen mínimo. Aún así, el ataque no fue un fracaso. Al amanecer, Vlad ordenó la retirada. Sus hombres se desvanecieron en los bosques como habían llegado, dejando tras de sí un campamento devastado y miles de muertos. Se calcula que unos 15.000 soldados otomanos murieron aquella noche, muchos a manos de sus propios compañeros. Mehmed había sobrevivido, pero su ejército estaba psicológicamente destrozado. La noche no solo había costado vidas, había destruido la confianza, sembrado la paranoia y demostrado que incluso el sultán no estaba a salvo. El terror había penetrado hasta el núcleo mismo del poder imperial. Al amanecer, el campamento otomano reveló la magnitud de la catástrofe. Miles de cuerpos yacían esparcidos entre tiendas carbonizadas. Muchos vestían el mismo uniforme, prueba de que la confusión había convertido a los soldados en enemigos entre sí. La noche no solo había matado hombres, había asesinado la confianza. El ejército más poderoso del mundo se había despertado en ruinas. Mehmed II observó la devastación con una furia fría y contenida. Aquello no había sido una batalla, había sido una humillación personal. Retirarse en ese momento significaba concederle a Vlad una victoria moral que resonaría en todo el mundo. Ordenó rezar por los muertos y reanudar el avance hacia Targoviste. Sin embargo, el ejército que se puso en marcha ya no era el mismo. Los soldados avanzaban con cautela extrema, como hombres que caminan sobre un campo minado. El camino se volvió más silencioso. Cada sombra en el bosque, cada graznido de un cuervo parecía una amenaza. El aire se volvió denso, cargado de un olor extraño, dulzón y nauseabundo. Un olor que los veteranos reconocían pero nunca habían percibido con tanta intensidad. Era el olor de la muerte acumulada. Al llegar a la llanura frente a la capital, la vanguardia otomana se detuvo en seco. No había un ejército esperando. Lo que se extendía ante ellos era algo completamente distinto. Miles de estacas de madera afiladas cubrían el terreno durante kilómetros. El silencio que cayó sobre las filas fue absoluto. Un silencio de incredulidad y horror creciente. Mehmed cabalgó hacia el frente, irritado por la detención. Pero al acercarse, comprendió lo que estaba viendo. Era un bosque de muertos. 20.000 cuerpos empalados, hombres, mujeres y niños capturados en las incursiones fronterizas, dispuestos en patrones geométricos, en círculos concéntricos que cubrían todo el valle. No era una matanza caótica. Era una exhibición cuidadosamente organizada. En el centro de aquella visión, se alzaba una estaca más alta que las demás. Sobre ella, el cuerpo en descomposición de Hamza Pasha, el enviado personal del sultán capturado meses atrás. Su posición dominante era un mensaje directo y personal. Vlad no solo había desafiado al imperio, lo había insultado. El efecto sobre el ejército fue devastador. Soldados que habían combatido sin temor cayeron de rodillas, vomitaron, apartaron la mirada incapaces de soportar la escena. El coraje, la disciplina y la lealtad se evaporaron ante un horror tan absoluto. Aquello no parecía un acto de guerra, sino una profanación de la humanidad misma. Mehmed permaneció inmóvil, pálido, comprendiendo finalmente la estrategia de su enemigo. Vlad sabía que no podía ganar una batalla convencional, así que había hecho la batalla irrelevante. Había convertido la tierra de Valaquia en un arma psicológica, y aquel bosque era su munición final. Un golpe del que no existía defensa. Con voz apenas audible, el sultán pronunció la única orden posible: girar. Era una admisión de derrota total. No frente a un ejército, sino frente a la voluntad oscura y calculada de un solo hombre. El gran ejército otomano se retiró con solemnidad, dejando atrás los cuerpos pudriéndose bajo el sol, testigos silenciosos del día en que el terror derrotó a un imperio. La retirada otomana no trajo celebraciones en Valaquia.
El país quedó sumido en un silencio tenso, casi tan opresivo como el estruendo de la guerra. El olor del bosque de los empalados seguía flotando en el aire como un recordatorio constante del precio pagado. Vlad había aterrorizado a su enemigo hasta la sumisión, pero también había sembrado el miedo entre su propio pueblo. En su corte, las conversaciones se transformaron en susurros, y cada sombra parecía esconder una daga. Vlad sabía que la victoria era solo temporal. Un imperio como el otomano no aceptaba la derrota, simplemente cambiaba de estrategia. En Adrianópolis, Mehmed II analizó su fracaso con la frialdad de un estratega. Comprendió que la fuerza bruta solo alimentaba la leyenda de su adversario. Para derrotar a Vlad no necesitaba ejércitos más grandes, necesitaba algo más sutil. Ese algo estaba en su propia corte. Radu, el hermano menor de Vlad, había crecido junto a él como rehén, pero había elegido un camino opuesto. Mientras Vlad cultivaba el odio, Radu prosperaba. Se había convertido en un favorito del sultán, un comandante respetado y un experto en las intrigas del poder. Los otomanos lo llamaban el Hermoso, no solo por su apariencia, sino por su carisma y sus modales refinados. Mehmed no le ofreció comandar un nuevo ejército de castigo, le ofreció una corona. El plan era simple y devastador. Radu entraría en Valaquia como príncipe legítimo, respaldado por una pequeña fuerza de caballería otomana, no para conquistar el país, sino para simbolizar el poder que lo apoyaba. Su verdadera arma no sería el acero, sino la promesa. Prometía a los boyardos el fin del terror, la reapertura de las rutas comerciales, la amnistía para quienes abandonaran a Vlad. Ofrecía normalidad, paz y prosperidad a cambio de lealtad. Para muchos nobles, agotados por años de miedo, aquella oferta era irresistible. Radu aceptó convencido de que no estaba traicionando a su hermano, sino salvando a su patria de la autodestrucción. La guerra cambió de naturaleza. Dejó de ser un conflicto entre Valaquia y el Imperio Otomano para convertirse en una guerra civil, hermano contra hermano. Vlad comprendió de inmediato el peligro. Radu no era un invasor extranjero, era un pretendiente legítimo, un Draculeshti, y ofrecía algo que él nunca podría ofrecer: esperanza sin miedo. Las lealtades comenzaron a cambiar. Castillos y ciudades que habían sostenido a Vlad por terror abrieron sus puertas a Radu sin disparar una sola flecha. Cada deserción era una victoria silenciosa para su hermano y una herida profunda para Vlad. Militarmente, Vlad seguía siendo superior y ganaba cada enfrentamiento directo, pero políticamente estaba perdiendo terreno. Perseguía a Radu por todo el país, pero este evitaba una batalla decisiva, ganando tiempo para que su mensaje se extendiera, y el mensaje funcionaba. El terror que Vlad había utilizado como arma se volvía ahora contra él. Cada castigo, cada empalamiento por traición, reforzaba la imagen que Radu difundía a Vlad como monstruo, Radu como salvador. Vlad comprendió que ya no luchaba contra un ejército, sino contra una idea, y las ideas, una vez sembradas, eran más difíciles de destruir que cualquier enemigo armado. Acorralado por la pérdida constante de lealtades, Vlad tomó la única decisión posible. Abandonó Targoviste y se retiró con sus últimos fieles hacia las montañas. Su destino era Poenari, la fortaleza que él mismo había reconstruido sobre un acantilado casi inaccesible. Encaramada sobre el valle del río Argesh, con un único acceso a través de un camino estrecho y traicionero. Poenari no era solo un castillo, era una declaración de desafío. Desde sus almenas, Vlad había contemplado durante años su reino. Ahora, desde ese mismo lugar, observaba cómo se desmoronaba. Radu no se detuvo. Al mando de una fuerza combinada de caballería otomana y nobles valacos, lo persiguió hasta las faldas de la montaña y comenzó el asedio. El cazador que había aterrorizado a un imperio estaba ahora atrapado en su propia guarida, convertido en un lobo acorralado. El asedio no fue un asalto frontal,
Radu entendía que atacar Poenari de forma directa sería costoso e innecesario. En su lugar, recurrió a la paciencia y a la presión psicológica. Hizo traer los cañones proporcionados por el sultán y ordenó un bombardeo lento y constante. Cada impacto no buscaba derribar los muros, sino desgastar la voluntad de los defensores. Dentro de la fortaleza, los días se transformaron en semanas. Las reservas de comida y agua comenzaron a escasear. El murmullo de la desesperación se extendía entre los hombres que habían seguido a Vlad por miedo, no por lealtad. Aquella aura de invencibilidad que había rodeado al empalador se desvanecía poco a poco. El terror que había mantenido unido al reino ahora se volvía contra él. Desde la torre más alta, la esposa de Vlad observaba el cerco. No veía un ejército, veía un destino inevitable. Sabía que, de caer en manos otomanas, su futuro estaría marcado por la humillación y el cautiverio, un destino que consideraba peor que la muerte. Por los pasillos oscuros escuchaba a los guardias susurrar sobre la amnistía prometida por Radu, sobre la posibilidad de sobrevivir entregando a su príncipe. Una noche, una flecha cruzó el cielo y cayó dentro de la fortaleza. No iba dirigida a Vlad, sino a sus hombres. El mensaje era claro perdón y recompensa para quien entregara al empalador. Era una invitación abierta a la traición, lanzada sobre un grupo ya debilitado por el hambre y el miedo. Esa misma noche, la esposa de Vlad tomó una decisión irreversible. Se enfrentó a él con una calma helada y le dijo que prefería que su cuerpo fuera devorado por los peces del río antes que convertirse en un trofeo para el sultán. No hubo lágrimas ni súplicas, solo una aceptación lúcida de su final. Antes de que Vlad pudiera detenerla, corrió hacia el parapeto más expuesto, el que daba al precipicio. Durante un instante, su figura se recortó contra la noche estrellada como un último acto de desafío. Luego saltó. El sonido de su cuerpo golpeando el agua cientos de metros más abajo rompió el silencio. La leyenda diría después que el río fue llamado desde entonces el Río de la Dama, teñido por la sangre de una princesa que eligió la muerte antes que el deshonor. Vlad quedó solo en la almena. El hombre que había construido un bosque de cadáveres para salvar a su reino, no había podido proteger a la única persona que le importaba. La derrota militar era inminente, pero la derrota personal ya era absoluta. En Poenari, el terror había alcanzado finalmente a su creador. Tras la muerte de su esposa y con la fortaleza al borde de la traición, Vlad comprendió que permanecer en Poenari significaba la captura o una ejecución pública. La huida era una locura, pero era la única opción. Durante la reconstrucción del castillo, había ordenado excavar un pasadizo secreto, conocido solo por él y por los esclavos que lo terminaron y que luego fueron silenciados. Esa noche, con la oscuridad como aliada, Vlad reunió a un pequeño grupo de seguidores y descendió por las entrañas de la montaña. Antes de partir, dio una última orden. Las herraduras de sus caballos debían clavarse al revés. No era un capricho, era otro acto de guerra psicológica. Al amanecer, las huellas indicarían que los jinetes habían llegado al castillo, no que habían escapado de él. Ganaría tiempo, el único recurso que aún le quedaba. El grupo emergió al otro lado de la montaña y cabalgó sin descanso hacia el norte, internándose en los Cárpatos. Vlad dejó atrás su reino convertido en un campo de lealtades rotas. Ahora era un rey sin trono, un fugitivo en su propia tierra. Su objetivo era Hungría, donde el rey Matías Corvino se había presentado como aliado en la lucha contra la expansión otomana. El viaje fue una prueba de supervivencia. Vlad abandonó sus ropas principescas y se vistió como un campesino. Cazaban para comer, dormían en cuevas y se movían solo de noche, evitando las aldeas que ahora aclamaban a Radu como libertador. El hambre y el frío borraron los últimos restos de su antigua grandeza. Cuando finalmente cruzó la frontera húngara y reveló su identidad,
Vlad esperaba ser recibido como un héroe cristiano. En lugar de eso, fue desarmado y detenido. La bienvenida fue fría y eficiente. Fue escoltado hasta Buda y llevado ante Matías Corvino, no para una audiencia, sino para un juicio. El rey sostenía cartas selladas que supuestamente demostraban que Vlad había ofrecido su lealtad al sultán Mehmed. Eran falsificaciones, pero en el juego político la percepción era más poderosa que la verdad. La acusación era devastadora. Vlad, el azote de los otomanos, presentado como su aliado secreto. Con una sola orden, Matías lo hizo arrestar. Vlad había escapado de una prisión de piedra solo para caer en una jaula dorada. Pasó 12 años encerrado en una torre de Visegrad, observando el Danubio fluir libre mientras él permanecía encadenado. Durante ese tiempo, el mundo siguió avanzando. En Valaquia, el gobierno de Radu fue pacífico y próspero, pero completamente subordinado al Imperio Otomano. La independencia por la que Vlad había luchado fue sacrificada a cambio de estabilidad. Mientras tanto, su reputación crecía fuera de los muros de su prisión. Mercaderes sajones difundieron panfletos con grabados grotescos que lo mostraban como un monstruo sediento de sangre. Así nació la leyenda negra de Drácula. Años después, el equilibrio político cambió. Un nuevo papa llamó a una cruzada y Matías Corvino necesitó un símbolo, un guerrero cuya sola fama infundiera terror. Necesitaba al monstruo que él mismo había encerrado. Tras 12 años, la celda de Vlad se abrió. La libertad tuvo un precio: matrimonio forzado y lealtad absoluta a la corona húngara. En 1476, Vlad regresó a Valaquia con tropas húngaras y moldavas. Recuperó el trono por última vez, no como un soberano independiente, sino como una pieza en un juego mayor. Su último reinado fue breve y brutal. El mundo había cambiado. Sus enemigos habían aprendido, y la traición volvió a acompañarlo. Poco después, Vlad murió en una batalla confusa cerca de Bucarest. Las versiones difieren, pero el resultado es indiscutible. Su cuerpo decapitado fue encontrado en el campo de batalla. Su cabeza, conservada en miel, fue enviada a Constantinopla y exhibida como trofeo. El hombre que había hecho del empalamiento su sello encontró su final en una estaca simbólica. La cabeza de Vlad llegó a Constantinopla como un trofeo de guerra. Fue exhibida públicamente para demostrar que la mayor espina en el flanco del imperio había sido finalmente arrancada. Mehmed II contempló el rostro de su enemigo sin alegría. Había derrotado al hombre, pero sabía que algo más peligroso había sobrevivido. El terror que Vlad había desatado ya no podía ser destruido con una espada. Mientras su cabeza se pudría en una estaca, su cuerpo decapitado fue recuperado en secreto por monjes del monasterio de Snagov. Lo enterraron bajo el suelo de la iglesia, frente al altar mayor, como si un rito sagrado pudiera contener el espíritu de un hombre que había vivido fuera de toda medida humana. Siglos después, cuando la tumba fue abierta, no se encontró ningún cuerpo. El ataúd estaba vacío, solo restos de animales y fragmentos de cerámica. El misterio final se sumaba a una vida definida por el engaño y el terror. En Valaquia, los boyardos que habían traicionado a Vlad celebraron su muerte. Creyeron que la era del miedo había terminado. Sin embargo, pronto comenzaron a emplear las mismas tácticas que habían condenado. La traición, el asesinato y la crueldad calculada se convirtieron en herramientas habituales del poder. Vlad no había sido una anomalía. Había sido el resultado extremo de un sistema roto. Mientras tanto, su nombre viajaba hacia el oeste. Las imprentas alemanas difundieron panfletos con grabados grotescos que lo mostraban cenando entre empalados, bebiendo la sangre de sus víctimas. La propaganda política se transformó en algo más profundo. El príncipe de Valaquia desapareció. En su lugar nació Drácula, el monstruo inmortal. La historia dejó de recordar al gobernante que luchó por la independencia de su tierra
y conservó al símbolo del horror absoluto. El miedo que Vlad había utilizado como arma de guerra encontró una nueva vida en la imaginación europea. Sobrevivió a su muerte, a la caída de su castillo y a la absorción de su país por el imperio que tanto odió. Vlad murió como hombre, pero triunfó como leyenda. Su mayor victoria no fue derrotar a un ejército ni hacer retroceder a un imperio. Fue demostrar que el terror, una vez liberado, no pertenece a nadie, no obedece, no perdona y no muere. Y así, el empalador desapareció de la historia, para convertirse en una pesadilla eterna.